que yo haga con mi vida. Sin lugar a dudas, highlight del año, poder haber ido a Ciudad Emergente y conocer un montón de personas que antes no había tenido la posibilidad de conocer, sobre todo porque nos aisló un poco la pandemia, claramente. Y de repente fuimos a Ciudad Emergente, pudimos conocer un montón de personas y hubo un muchacho que se quedó en mi mente y que fue como, uy, qué bueno si podríamos tener una charla un poco más larga, un poco no tan express en eso de estar parados a hacer una nota en medio de un show. Cada uno tiene como su cabeza en distintos lados, así que por fin se dio. Es para mí una alegría hermosa y divina poder charlar un rato con el señorito Guido Morán. ¿Qué haces, papá? Buenas, gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá charlando con vos. Súper. Recuerdo esa charla en el Emergente y fue... Bastante amena. Hubo vibe. Hubo vibe. Te digo, porfi, si querés acercarte un poquitito sí, más. de una. Ahí se te escucha, pero divino. Mega. ¿Cómo andás? Bien, muy contento. Haciendo muchísimo. Bueno, en el Emergente habíamos hablado un poco de la importancia por ahí para los artistas independientes de poder seguir haciendo. Y nada, estoy en un momento que estoy haciendo un montón y muy, muy feliz por eso. ¿Sos una persona de lluvia o sos una persona más soleada? Re de lluvia. Re de lluvia. Soy de invierno, de lluvia. Ah, claro. Sí, me inspira un montón la lluvia. De hecho, hoy cuando me levanté y vi que llovía, salí al balconcito a escucharla. A escuchar un poco, vibrar con la lluvia. Sí, me encanta ese mood. Empezaste la charla así de una con algo que me parece súper interesante e importante que hablemos es, vos antes de la pandemia ya tenías tu proyecto, venías como por un camino, pero la pandemia me dio como que te permitió frenar la bocha y decir, ok, encaremos fuerte por este lado. Total. Me reencontró conmigo mismo. Claro. La pandemia. Y fue algo súper constructivo. No sé si fue lindo o fue feo, pero fue súper constructivo porque me hizo parar y darme cuenta por ahí de lo necesario que era para el proyecto y para mí poder reencontrarnos en esa identidad tan clara que tenía mi primer disco, la crisis de la carne, y por ahí a veces en el fragor de hacer y hacer y hacer uno va perdiendo, ¿viste? Esos momentos de soledad y decir, che, lo que estoy haciendo tiene que ver conmigo o tiene que ver con lo que esperan de mí. ¿Viste? Que empieza como un poco ese... En el vaivén de no poder frenar un toque empezás a hacer medio automáticamente y en hacer automáticamente uno no sabe muy bien por qué lo está haciendo. Exacto. Y bueno, encontrarme con eso fue súper nutritivo desde lo artístico y bueno, de ahí nació República del Karma, este universo que estamos desarrollando que me tiene muy contento y sobre todo me tiene como muy contento esto, ¿no? De poder decir, che, me reidentifico con lo que estoy haciendo. Más allá de que... Y me saqué un montón de prejuicios que también yo tenía de decir, che, ¿quiero hacer algo que suene o quiero hacer algo que me guste a mí? Y bueno, de ahí nace República del Karma, de hacerme cargo un poco también de este universo y de este karma que estoy creando yo. ¿Qué crees que es lo que... ¿Era la simple inercia lo de que te impedía, digamos, hacer música que vos la escucharas y dijeses, la puta madre, estoy súper orgulloso? No sé si orgulloso, porque uno está orgulloso siempre, pero esto me recontra representa. ¿Qué crees que era como la traba esa? O tal vez era experiencia. También no es fácil hacerse fiel a uno mismo, es algo que aprender. No, también creo que hay que aprender a conocerse primero, porque para hacerse fiel a algo hay que conocerlo mucho. Tenés que entender a qué le querés ser fiel. A qué le querés ser fiel. Pero no, igualmente yo siempre me fui fiel a la hora de lanzar algo. Nunca lancé nada que no me gustara. De hecho, he hecho videoclips que no salieron. Claro. Por una cuestión de que no me gustaba o que no me representaba. Pero sí hubo un momento en el que hubo ahí un quiebre donde no sé si había algo que trababa, simplemente había algo que no aparecía. Que ahí va, entiendo. Muy diferente, y con la pandemia apareció y me enfrenté ahí con un Guido que lo esquivaba, ¿viste? Que a veces hay ciertas partes, me amigué un poco también con la parte más densa, más intensa, más oscura, entre comillas, mía. Y lo hice parte de mí, ¿viste? No, dejé de negar un montón de cosas y entendí que no tenía por qué ser perfecto, que tenía que ser. ¿Estuviste yendo a terapia en la pandemia? No, ¿sabes que no? ¡Wow! No, fue previo, fue un proceso, pero creo que la mejor terapia realmente fue la soledad. Me animé a encontrarme conmigo mismo, me animé a verme desnudo y que no pase nada, digamos. Como... ¿qué es este lunar? Y me encontré, obviamente, viste que te encontrás lunares y es como, bueno, me encontré con los lunares del alma un poco ahí y los hice parte. Que antes por ahí era taparlos y eso
tiene una repercusión en la vida en general, más allá de lo artístico, conlleva una repercusión de crecimiento personal zarpado y que aunque haya miedo, creo que invito siempre a que se haga. Con el autoconocimiento me parece que es fundamental. No creo que haya proyectos artísticos que no crezcan si las personas no crecen. Ahora hablamos un poco de este nuevo Guido Morán, pero también me interesa conocer un poco más tu historia también. La crisis de la carne es del 2018. ¿Cómo entra la música en tu vida? En el 2018 a Spotify, a las plataformas. Entonces quedó esa fecha. Es de mucho antes. Es del 2011, la crisis de la carne. No, es pero súper... literal hace 10 años atrás. Sí, ni existía Spotify ni nada cuando lo hice. ¿Cómo entra la música a tu vida? Entra por el hecho de yo comencé, soy de Necochea, y a los 15 años me vine acá a vivir solo. Porque quedé en una audición con Pepe Cibrián en comedia musical. Yo ya cantaba, bailaba, actuaba. ¡Todísima! Sí, fue un montón. ¿A los 15 años? A los 15 años. Hice una audición para el Jorobado de París en ese momento. Bueno, esto me explica mucho también por qué tan performático y tan actorales y claro, es súper y tan artístico teatral, todos tus videos y tan teatral. Sí, bueno, wow. Y también la performance en vivo tiene mucho de eso. Fueron 5 años de trabajar profesionalmente con Pepe en obras, giras y demás, en musicales de él. Hermoso, fue una experiencia, fue como mi universidad en el arte, ¿no? Porque aprendí todo, aprendí de puesta de luces, yo era swing encima de todo el elenco, aprendí de todo. Imagínate que el primer show que tuve en mi vida fue en el Cervantes, con una orquesta de 40 músicos abajo, tenía un mini solo y era tipo, bueno, ahí va. Y la orquesta, 0 ganas de ir a tocar a Maquena. Y Mahler ahí con la batuta, y bueno, 15 años. La verdad que es... Debe haber hecho cosas a tu cerebro también. Sí, pero fue como un proceso súper consciente e inconsciente, digo yo. Como que lo disfruté tanto y estaba tan en modo esponja que no me puse nunca a tomar dimensión. Y viste, es eso de cuando uno es chico que no toma dimensión mucho de las cosas. Por eso se manda cagadas enormes, como se manda ciertos copados por el arriesgue. Y sí, lo viví de esa manera y agradezco haberlo vivido así porque me permitió como chupar info, viste, mucha data. Pepe es un genio como puestista, como director. Y llegó un momento que eso, como que estar refugiado en un personaje como artista no me llenaba más. Y dije, pará, yo tengo como mi propia voz y tengo ganas de empezar a hacer lo mío. Y ahí comenzó y apareció Gaga en escena. Y lo que me pasó cuando vi a Gaga, sí, cuando vi por primera vez a Lady Gaga, entendí que era posible lo que yo tenía en la cabeza de lo performático, ¿no? Y bueno, nada, de ahí surgió la crisis de la carne, que un poco de lo que habla es de empezar a romper mandatos, y que nos pasa cuando nuestro ser entra en ese surmenage que intenta ser, pero desde afuera parece como imposible. Y bueno, la crisis de la carne surge ahí como una necesidad de tener voz propia en el arte. ¿Cómo laburás la crisis de la carne? ¿Tenías canciones? No, ¿Un productor? Cero. Me junté con Ax Folín, que es un gran productor que hasta el día de hoy estaba en el proyecto conmigo, y le conté como toda esta idea teatral, esta historia de que el personaje nacía en un laboratorio. Viste, yo soy recontra otaku, a mí me gusta como todo de manga, anime, todo full. Este programa es full otaku. El otro día hicimos un resumen completo de Attack on Titan. Amo. De todas las temporadas. Y bueno, yo me crié con Evangelion, entonces fue como... Bakashinji, olvídate. Entonces, nada, es como todo un universo y explicárselo. Y para Ax fue como, wow, nunca nadie me había planteado la música desde un universo y no desde... Desde un concepto más que tipo, quiero que suene así. Desde una canción o esta cuestión de ir a los productores y vamos en busca del hit. Claro. No, vamos en busca de construir una historia. Y bueno, sucedió, estuvo buenísimo y nos entendimos enseguida. Y a este universo le pusimos un contexto, le pusimos un clima, este planeta ve el sol, no ve el sol. Bueno, bla, 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 todos esos ítems, y de ahí surge mi música. Por eso, por ahí cuando lo cuento se explica la visual que hay en mi música. Súper. Como es una música que la escuchás y ya ves una peli, ¿viste? Es súper visual. Y bueno, el desafío es después llevarlo como a todas las áreas. Yo siempre digo que es como un proyecto multiplataforma. Que se desarrolla en la música,
pero los videoclips son tan importantes como los tracks, La estética, como venís vestido ahí también, digo, es un concepto, no es música. Es un concepto y estoy creando un disco conceptual que me encantaría que lo escuchen en el orden que lo saco, pero bueno, ya ahí ya no tengo tanta decisión, pero bueno, es un poco por ahí, obvio. Es una saga. Y, ok, y cuando sacás La crisis de la carne en el 2011, que es un montón, estuviste tocando, haciendo música todo este tiempo, tuviste en un parato en el medio, ¿cómo se fue desarrollando, digamos, porque esto es en el 2011 y lo último lo estuviste sacando más cerca de estos últimos años? Entonces, exacto. ¿Qué es lo que pasó en el medio para Guido Morán? En el medio pasó que me tuve que encontrar con mi productor. O sea, yo entendí muy rápido que el camino de ser independiente en un proyecto como el mío iba a dificultar un montón las herramientas para poder seguir haciendo, porque era un proyecto muy ambicioso. No puedo dejar de alguna manera por más que uno sueñe, proyecto y demás, lo costoso que es un proyecto pop. Y para mí el pop se hace bien. Obvio. Es como que necesita ciertas herramientas y ciertas técnicas y lo entendí muy rápido y dije, bueno, antes de seguir haciendo y quemando cartuchos, digamos, que por ahí iban a estar mal resueltos, tengo que encontrarme con la forma de producir esto. Y ahí entró el productor a mi vida. Y bueno, empecé a trabajar como productor en obras teatrales y demás. Y no fue un parate porque yo entre medio con La crisis de la carne giré, estuve en Club Media Fest, en un montón de festivales y demás, y tocaba los temas y todo. Pero el parate en el hacer estuvo en ese momento en el que necesité buscar herramientas para hacerlo. Pero las busqué desde el oficio, ¿viste? No las busqué tanto de, che, vayamos a buscar un inversor que crean esto, ¿no? Yo creo yo en el proyecto y eso como con eso ya con me esa basta. Fuerza intentás conseguir. Pero necesitaba entender la parte de cómo producir un universo así, porque si no iba a ser como con lo artístico todo bien, pero iba a flaquear mucho en la producción. Y fueron 3 años de trabajar como productor en paralelo a lo que desarrollaba mi arte, hasta que tomé las herramientas y dije, bueno, vamos a full con esto. Dejé la producción para otros de lado. Armé con Ornella Virgilio una productora que se llama Green Umbrella. Ornella es una gran directora, zarpada y directora audiovisual, pero también tiene ese costado de producción que hace posible que podamos construir esto que estamos. Es una pieza juntos. Fundamental el productor. Y el productor también me hizo darme cuenta que solo no iba a poder. Viste que yo ya esto de diseñar los vestuarios, hacerlo, diseñar las luces, ponerlas. No, querido, por favor. Necesitaba construir un equipo. Sí. Y bueno, fue apareciendo, lo fuimos buscando, lo fuimos formando y súper lindo lo que está haciendo. Es tremendo porque te escucho hablar y el relato muchas veces no es que no coincide por cómo lo contás, pero me parece que son dos actitudes diferentes y me sorprende como tu música y tu vida parecen ser hiper vertiginosas. O sea, un pibe que viene a los 15 a Buenos Aires a estudiar con un terrible recontra capo, aprende un montón, se pone a laburar, se va de gira, en un momento dice, ¿sabes qué? Prefiero hacer mi camino. Deja una oportunidad que cualquier persona se aferraría hasta el día que se muriera, porque es como una vez que empezás a laburar con gente, muchas personas dicen, bueno, me quedo acá, épico, no voy a parar de aprender. En un momento tuve que dejar de hacer tanto para ser productor y son todas cosas que, por ejemplo, a mí me darían kilos de ansiedad, pero vos las contás tranquilo, lo contás como parte de un proceso copado, lo contás como, bueno, entendí cuál es mi camino y fui a por él. Y es una calma que tiene adentro suyo una fuerza descomunal igual, porque nada de esto es tipo, sí, ya fue, es tipo, hay que poner para poder hacerlo y sin embargo te noto re tranquilo al hablar. Es que... ¿Te sentís una persona, o sea, como que lo llevás con calma esto de encarar el proyecto? Yo soy re intenso, ¿eh? No, es que tenés que ser intenso, porque si no, no podrías hacer todo lo que haces y tu música no sonaría así. Sí, ¿sabes lo que Pero no te noto para nada intenso, ni siquiera cuando me contás cosas intensas, por eso la pregunta. Que lo que tengo es certeza. Y la certeza a mí me da como un alivio a la ansiedad, ¿viste? No sufro tanto de la ansiedad del artista, como le llaman, esto de... no, tengo objetivos, los tengo muy claros. También entendí muy rápido esto de que los sueños, está todo re bien, re piola con los sueños. Todo eso del mundo de Disney que nos metieron en la cabeza de cuando éramos chicos de soñar, me encanta, hay que soñar, pero hay que proyectar, ¿viste? Obvio. Porque hay una diferencia enorme entre un sueño y un proyecto. Un proyecto tiene una calendarización, tiene un proceso, tiene objetivos. Y eso por ahí me sacó esa ansiedad. Quizás la tengo puesta en otras cosas, en el momento que estoy haciendo música en el estudio, en el momento que estoy grabando un videoclip, intensísimo y el equipo me sufre un montón, que creo o no, o lo disfrutan, pero
Eso, tengo una certeza de que haciendo y proyectando y cumpliendo los objetivos, las cosas suceden. ¿Y de dónde sacaste esa certeza? ¿Es algo Ay. que lo sacaste de tu familia? ¿Es algo que alguna persona en algún momento en tu vida te dio esta seguridad? Sí, yo creo que tengo la bendición, digamos, de que a mí me criaron con muchas certezas, aunque quizás en la trastienda no las había. Claro. Digamos, ¿no? Tener una familia que a los 15 años te apoya. Para irte a Buenos Aires. A Buenos Aires, de Necochea, sin tener acá ni un tío, o sea, nada. O sea, no Claro, tenía lo dónde, mandamos con Carlos, no que tenía lo va a cuidar. dónde vivir. Directamente mi mamá se recorrió durante 2 días enteros residencias para estudiantes porque era lo que podíamos pagar, era lo que podíamos tener, pero la oportunidad no la iba a perder. Y eso, bueno, lo aprendí de mi familia, y en mi familia quizás las certezas no estaban, pero nunca se nos enseñó a que a pensar con mentalidad de carencia, sino de que, che, ¿querés algo? Bueno, está acá. Tenés que hacer todo este camino para llegar a eso. La certeza de que está. Trabajá, caminá, y que ahí va a estar. Y bueno, eso se lo agradezco mucho a mis viejos, a mi hermano, que son grandes referentes para mí. Han logrado cosas increíbles en su vida y también... ¿Alguno es artista? Son todos artistas encubiertos. Entiendo. ¿viste? Vamos, sí. Tipo, Pasa mucho. Mi viejo fue plomo de sumo. Mirá. Un año en su vida. Y me enteré yo luego de tocar en el Personal Fest. Mi viejo me acompañó, lo traje al backstage, sabía que iba a ser algo emotivo. Mi viejo es como una persona que ahora está un poco más ablandado, pero era típico duro, ¿viste? Que Típico padre de nuestra generación. No lo había boludo. visto llorar nunca en mi vida. Pásame. Bueno, me bajé del escenario de el Personal, vino, me abrazó. El día que estaba en el Personal, él se metía, ¿viste? Vos imaginate la situación. Iba y le decía al sonidista del festival, que yo tenía que agradecer a la vida que estaba ahí, fíjate que está sonando un poco bajo. Yo le decía, papá, nos van a matar a todos. No te traje para esto, te traje para que veas, punto. Y bueno, se fue, se volvió a Necochea y me pegó un llamado y me dice algo así, que estaba súper orgulloso. Es la primera vez que me dijo que estaba orgulloso, y me dijo que me dijo una palabra muy, muy clave, que me dijo, me hubiese encantado jugármela por mis sueños a la edad que tú lo estás haciendo vos, y te admiro por eso. Y es como que un viejo que diga eso. Wow. Me validó todo. Pero más allá de eso... Terrible validación, boludo. Sí, un empuje zarpado. Pero más allá de eso, yo entendí rápido que también era un privilegiado, ¿no? Como que mis viejos trabajaron muchísimo para que yo tenga la libertad de tener una certeza. En un mundo donde creo que somos esclavos de todo, tener un gramo de libertad como la tengo yo, de no estar pensando quizás en comer, me hace tipo darme cuenta del privilegio y tomarlo con muchísima fuerza y con la responsabilidad para seguir haciendo. Yo puedo hacer, voy a hacer. Bueno, creo que igual el orgullo que debe sentir tu padre es... Hay gente que tiene no un gramo de libertad, que tiene kilos de libertad y carece de la fortaleza para ir en busca de algo que desea. No es sencillo, pero también sucede de que muchas veces... Es honrar la vida que me tocó, es honrar la libertad que me dieron, que trabajaron muchísimo para que yo la tenga, y uno de los objetivos en mi proyecto artístico es sembrar esa libertad en otros. Estamos acá hablando con Guido Morán en una charla súper mega hermosa. De repente se puso re deep de la nada. Y amo, pero también me parece que para las personas que pueden llegar a estar escuchando, no sé, uno lo ve, ponele a Duki, digo un nombre cualquiera. Y vos decís, ¿cómo será la familia de Duki? ¿Entendés? Duki va a comer los domingos con la vieja, ¿no? Y es como, detrás de todo ser humano hay una familia. Algunas historias son más trágicas que otras, pero todos forman al artista también. Obvio, porque el artista es la persona. Creo que es una de las pocas profesiones, digamos, o oficios, o vocaciones. Creo que la palabra es una vocación, porque la diferencia entre una vocación y un oficio es que el oficio uno lo elige y la vocación te elige a vos y no te escapás. Súper. Yo digo que uno no es que trabaja de artista, uno lo es. Si mañana estoy en la recepción de una clínica, voy a hacerlo artísticamente igual, porque vas a seguir siendo artista. Y es una forma de pensar, me parece. Una forma así de pensar, de sentir, de ser también. Total. Digo, el artista tiene como sus objetivos y sus caminos para lograrlos. ¿Te parece si vamos a escuchar un ratito de Random Boy y después volvemos y hablamos de todo lo que se viene? Dale, perfecto. Estamos perfecto. Esto es Guido Morán haciendo Random Boy. Ustedes quédense así y que ya volvemos. Acabamos de ver terrible video para Random Boy. Acá Guido Morán, contame un poco ese video de la resanchuta madre, es hermoso. Gracias, fue un equipo
gigante, hermoso, dirigido por Orne Vir, gran Está directora. acá escondida, de hecho, Está si querés escondida mostrar acá. una cámara que enfoque la manito saludando porque es súper... Orne es como omnipresente. Siempre Sí, sí. De repente abrís tipo un cajón para buscar café y te pasa Y Orne el aparece café. Orne Y es y- como, gracias, y Orne. ya está hecho, y diosa. No, pero la verdad que, bueno, el desafío técnicamente era que yo me encajeté en que quería un videoclip de noche porque la historia pasaba de noche. Orne diciendo gracias. Y era Guido Bueno, no, tiene un desafío porque es como un doble video, ¿no? El mensaje es doble. Por un lado sigue contando esta historia que estamos contando en República del Karma, y es donde es el momento en el que el personaje llega a la resistencia de los Random Boy a presentarse, encuentra una hostilidad y a través de su arte empatiza y dice, che, vamos a construir la república que queremos entre todos. juntos. Vengo a En son de sumarme a paz. eso. Y por otro lado tiene el mensaje de lo que le pasa a una persona del colectivo LGBT cuando llega a este mundo, ¿no? Que se encuentra con una hostilidad y tiene a través de quién es, de su arte, de su amor, hacerle entender al resto que las diferencias nos pueden construir y no son una amenaza a la realidad de los otros, sino que se puede construir y que se puede aprender mucho de las diferencias. Y bueno, eso es en esa metáfora de que Amo. se convirtió Random Boy. ¿De qué se trata, si podés, si querés contarnos un poco, República del Karma? Sí, República del Karma es como es el segundo capítulo de una saga de 3. Ok. El primer capítulo fue la crisis de la Antes carne. que nada, República del Karma se va a llamar el disco. República del Karma es el disco. Perfecto. Y es como un poco, es parte de la saga que Ahí estoy va, creando. divino. Como si fueran libros, bueno. Sí, perfecto. Exactamente, de hecho estoy escribiendo los libros que ¿Sí? en algún momento van a salir Hermoso. esta historia de ficción hermosa. Bueno, y República del Karma, desde el mensaje cuenta la desconstrucción personal que uno tiene desde que llega a este mundo, se encuentra, toma info un poco, es lo que yo siento, ¿no? Se desconstruye en algún momento o plantea un paradigma en su vida de, che, esto es lo que quería para mi vida o era lo que querían de mí. Y luego de eso construye una realidad propia a través de las experiencias, a través de lo que uno quiere. Y luego de eso viene la palabra de, che, todo lo que construí es lo que me hace utópicamente feliz y ir en búsqueda de la felicidad, ¿no? Es un poco una metáfora que habla del paso que tiene un ser humano en este cortito tiempo que estamos en la vida. Y por otro lado cuenta la historia del personaje que es creado en el laboratorio en la crisis de la carne. Cuenta la parte de la historia que el personaje escapa de la corporación que él lo crea, se une a la resistencia, crea la república que él quiere, y no voy a spoilear el final. ¡Oh, hija de puta! Pero el final ya está mostrado en Karma, que es Ok. el último tema del disco en realidad. Amo. Donde, bueno, un poco él decide ir a decir, che, bueno, todo esto que creamos está perfecto, pero es lo que quiero para mí. Y después sigue en el EP del otro lado, que ya está sacado también, que es el final de esta historia. Entonces, primero vino la historia y después las canciones. Sí, totalmente. Primero vino la historia, después las canciones. Y las canciones vienen un poco a representar el sentimiento de lo que quiero contar y de un poco a ponerle musicalidad a esta historia. ¿Y cómo se encara música desde ese lado? Para tal vez, sobre todo las personas que tal vez no hacen música, el hecho de decir, tipo, bueno, ¿cómo paso de tener este camino del héroe, que me estás... Digo, el camino del héroe porque es un exactamente arquetipo de eso, una es que es historia, eso, es un ¿viste? arquetipo, total. Un chabón viene, tiene una crisis, eso lo cambia y con ese cambio positivo o negativo sucede algo nuevo. Exacto. Ok, yo quiero contar eso, ¿cómo lo traducís a música? Porque la música son sonidos. Exacto, pero yo creo que la música un poco viene a representar sentimientos Súper. que las palabras muchas veces carecen de ellos, porque es muy difícil en una palabra encontrar la totalidad del sentimiento. Entonces, Obvio. un poco el proceso es, se escribe la historia, se le ponen todo tipo de otros sentidos, colores, lugares, Olores, sensaciones. y a partir de ahí aparecen los sonidos en función a lo que la historia quiere contar. Ahí va. Y creo que es tan fácil para describirlo como cuando pensamos en una música, en un sentimiento alegre de felicidad, pensamos en una música alegre de felicidad. Cuando Súper. pensamos en un sentimiento de angustia, como que tenemos identificados los sonidos con los sentimientos, y los sonidos en mi música aparecen desde ese lugar. Y es loco igual, porque si bien uno cuando escucha, uno podría pensar en una tonalidad alegre,
tu música justamente tiene esa dualidad constante, es que tal vez estás contando algo un poco más profundo con una música pop un poco más liviana y de repente tenés una música recontra densa para contar algo un poco más chile, ¿entendés? Chill. Y es como... Es la balanza... Esos opuestos, ¿no? Es la balanza que creo que es la dualidad que tenemos en la vida. Claro. ¿Cuántas veces hemos llorado de felicidad y cuántas veces hemos reído de cuando estamos muy tristes? Y creo que la vida es eso, es esa balanza constante entre el miedo y el amor, ¿no? A nivel porcentaje, ¿qué tan completado está República de Karma? Ay, no, está casi en un 30-40%. Ah, ok, no tanto tampoco. No tanto, tampoco es nada. Pero hay un gris de un 20-30 más que ya está maqueteado. Ok. Pero el proceso es largo de cada tema. ¿Son más de armar y sacar cada tema por separado o armar todo el disco? Armo una maquetita, armo como maquetas y a la hora de decidir cuál es el capítulo que se lanza, nos ponemos a full a trabajar, a pulirlo, a morir a ese capítulo y bueno, las maquetas van quedando. Y lo que me encuentro con eso es que la temporalidad del proyecto, como que entiendo que hago una música como bastante atemporal, por eso a veces es muy difícil definirme en géneros. Obvio. Y bueno, también el desafío es que el tiempo no le gane a la pieza. Que es difícil también, ¿no? Es muy difícil, pero creo que cuando todo está en función al mensaje y todo está en función a la pieza, el tiempo puede correr tranquilo. ¿Cómo crees que se sentiría ese Guido Morán de 15 años que está llegando a Ciudad Capital, que dice, oh Dios mío, que es demasiado difícil y quilombo? De repente abrís la puerta y estás vos, todo reino ahí con una campera refa, el collar re pegado, tipo, ¿cómo crees que te vería ese pibe y qué crees que sentiría? Ay, sentí que... Pasa que yo llegué con muchas ganas, ¿viste? Y creo que lo único que sentiría es, bien, bitch, tipo, tenía razón. Este es el movimiento que tenía que hacer. Esto era, exacto, y esa sensación de certeza la tuve desde que llegué. Y tal vez pensando más en un chico, una chica, un chique que esté viendo esta nota en este momento, que tal vez la verá en YouTube cuando la subamos, que le gusta tu música, pero que no sabe cómo hacer músico, tiene miedo, o no sé. Yo también hago música de muy chiquito, entonces yo nunca tuve ese cagazo de hacer música. Para mí fue como una necesidad, pero me fui encontrando a lo largo de la vida un montón de personas que le da un poco de cagazo lanzarse al mundo de la música. ¿Qué les dirías? Yo primero es como, es tratar de encontrar, cuando yo tengo miedo a algo, trato de identificarlo al toque, realmente cuál es mi miedo, porque yo no veo al miedo como algo que me paraliza. Para mí el miedo es como el faro. Tipo, aparece el miedo, es por ahí. Claro. Porque cada vez que he intentado atravesar un miedo me he encontrado del otro lado con lo que quería. Entonces... Linda frase. Con lo que quería o lo que no. Pero lo que no, viste, para mí no hay que quedarse en el error. El error tiene que durar lo que dura el error y aprender. Porque cuando uno aprende, el error deja de ser error y pasa a ser aprendizaje. Entonces, lo que me sucede un poco es con el miedo es que si tienen un miedo es porque es por ahí, primero. Y segundo, que entiendan que el camino... que hay que sacar de la palabra carrera. Claro. A mí me parece que la palabra carrera ha hecho mucho mal en la industria nuestra. Victimiza porque hace que cada paso sea como súper importante. Además es una carrera para... ¿Cuál es la llegada? Claro. Digo, no hay una llegada. Yo tuve la oportunidad de hacer un show corto en el Lollapalooza del 2017-18 y después de mí tocó Caetano Veloso, sí, con 60 y pico de años. Y yo dije, bueno, ahí entendí todo que era un camino esto. Claro. No era una carrera. No hay carrera contra nada, es un camino. Y yo creo que viéndolo como camino, primero sacamos la ansiedad y el miedo de que las cosas no sucedan con esa cuestión de que tengo que llegar a determinada edad, a determinada cuestión. Por un lado eso. Y por otro lado, que entiendan que la perfección es enemiga del hacer. Entonces tienen que hacer. Es como tan fácil como hacer, mostrar cuando estés listo, seguir haciendo, mostrar cuando estés listo, seguir haciendo, porque en el hacer el error se convierte en aprendizaje y cada vez va a ser más constructivo lo que hagan. Más sencillo, ¿no? Perder miedo al hacer y a la perfección. No pasa nada, no pasa nada. Tampoco somos tan importantes, ¿me entendés? Hay algo que también que el artista tiene que sacarse de la cabeza de nadie está esperando nada, ni nadie está tan atento a nuestra vida como nosotros mismos. Bueno, ese es el parámetro. Súper. Re maduro, re interesante lo que decís. Se nota que sos una persona que
está pensando artísticamente hace mucho tiempo. Porque es una síntesis del pensamiento sobre la teoría de qué puede llegar a hacer arte, pero real, ¿viste? No de librito, de un chabón que nada, que la fucking hizo, y me pone muy feliz poder charlar con vos. ¿Cuándo es la próxima vez que te podemos ver en vivo? Bueno, este fin de semana voy a estar en Mendoza. Amo. Y el próximo fin de semana en Tucumán. Estoy haciendo una gira nacional con Random Boy Tour, que me pone muy feliz de poder realizar esta unión y poder llegar un poco a difundir, a que conozcan el proyecto también en otras provincias. Y bueno, por ahora eso. Y voy a estar haciendo una performance en vivo en el Banfest, que es un festival que quiero agradecer, que han nominado al proyecto Karma y Random Boy en 5 ¡felicitaciones! Nominaciones que nos tienen muy contentos y muy orgullosos, y sobre todo porque recalco, mi proyecto es un proyecto independiente, ¿no? Y estamos compitiendo en ternas con Miley Cyrus. O sea, una locura. Con Selena Gómez. No, es irreal, amigo. Y ver el nombre ahí, con Doja también en algunas, y tipo, ver ese nombre, el nombre mío entre esas ternas, es hermoso. Para el cuadrito, ¿no? Y tiene que ver con algo también de que mi proyecto viene a mostrar también que lo independiente no necesariamente tiene que ser como algo hecho así nomás. Viste que hay ciertas cosas que hay que cambiar en nuestra industria, de dejar de ver al independiente como alguien rancio, sino empezar a ver al independiente como artistas que quizás tienen menos recursos, menos herramientas, pero que el arte no depende únicamente de eso, ¿viste? Depende también de las buenas ideas, y como pasó en el emergente, ¿viste? En los proyectos independientes ves esencias. Ves amor al laburo también. Ves amor, ves esencias, ves personalidad, ves proyectos con mucha personalidad, que no están tampoco tan viciados quizás a veces de los resultados que el mainstream exige. Y no es por tipo tal vez que el mainstream no labure, pero también el under labura, pero el under labura un montón también, digo. Exacto. Hay que reconocer, digo, no es sencillo para una persona que tiene un laburo, una carrera, y encima 3 veces por semana se mete en una sala de ensayo o en un estudio con el productor. Eso, ¿no? Sí, hay un valor enorme, y creo que nada, cuando llegan estos mimos, no son más que mimos y empujes a seguir haciendo, y a que nos dicen que el camino va por ahí, por competir con un videoclip con Miley Cyrus es como uno dice. Y bueno, imposible, pero bueno, es posible. Es posible, y ojalá te toquen un montón de mimos más, así seguís haciendo, y te podemos ver un montón de veces, y podemos ir teniendo estas notas divinas, que súper me agradezco por venir. Gracias a vos, gracias. La verdad que nuestras charlas siempre son hermosas. Son re lindas. Y gracias por recibirme. Para mí también hoy he cumplido un objetivo. ¡Amo! Estar en los estudios con vos, acá en la radio, me pone muy feliz. ¡Qué honor! Me tenía muy ilusionado. Repitámoslo, ¿te Cuando parece? quieras. Vamos a irnos con una canción que elijas vos. ¿Qué te gustaría escuchar en este momento para irnos de tu nota? Bueno, hablando un poco de Doja, que es una artista que admiro un montón, Addiction. Perfecto, ¿la querés presentar? Bueno, vamos a escuchar... Vi una manito. Ok, vamos a escuchar Doja Addiction de la gran Doja Cat.